Bueno, hay unos sonidos de que parece que fuese gente solicitando ingreso, pero no puedo ver la solicitud. Ok, vamos a empezar, les decía. Entonces, vamos a utilizar unas presentaciones que también las tienen ustedes en el Classroom y nos va a dar una idea de a dónde nos estamos adentrando. Nuestro tema 4, nuestro tema principal de examen es lo que se llama los modelos causales. Entonces, un sistema dinámico tiene que ver con un sistema que va a concentrar o va a abstraer un modelo de algún sistema real, pero considerando el comportamiento en el tiempo. Nos interesa abstraer las variables más importantes, ver la interacción de estas variables y cómo evoluciona esta interacción en el tiempo. Esa es la idea de un modelo dinámico. Ahora, para poder trabajar siempre tenemos que seleccionar qué variables son las más relevantes al sistema o al modelo. No se tiene que tomar los aspectos irrelevantes. Si vamos a considerar un auto, no nos interesa tomar en cuenta el encendedor, el limpiaparabrisas, nos interesa tomar en cuenta el motor, las ruedas, el sistema de transmisión, etcétera, etcétera. Entonces, hay elementos relevantes, hay elementos irrelevantes. Sabemos muy bien que el sistema está formado por un conjunto de elementos que interaccionan. Entonces, también les había dicho que el modelar no implica que vamos a tener un solo resultado de un sistema. El modelar implica que, de acuerdo a la perspectiva de cada uno, podemos obtener un modelo diferente. Es lo mismo que cuando tenemos un problema computacional. El algoritmo que hallemos como solución puede ser diferente al algoritmo de otro. Es exactamente lo mismo. Lo importante es que el modelo por lo menos sea útil, que sea robusto, y eso es lo que vamos a calificar. Estas dos variables no nos interesa ahora. Vamos a hablar de los diagramas causales. Aquí nos muestra una cierta causalidad, es decir, una variable va a implicar una cierta influencia en otra variable. En el ejemplo podemos ver que A tiene influencia en B, pero lo que no podemos determinar es qué tipo de influencia tiene. Solamente nos dice que A influencia a B, A causa B. B es el efecto de A, si quieren tomarlo en términos de causa-efecto. También en el segundo ejemplo podemos ver que aparece un signo positivo. ¿Qué implica esto? Entonces, en este caso, A está influenciando a B en forma positiva. Pero la forma más fácil de entender es que hay una relación que va en el mismo sentido. Entonces, si A incrementa, B incrementa. Si A decrementa, B decrementa. Cuando tenemos un signo negativo, el signo negativo significa que ahora A influencia en B en forma negativa. Una forma simple de entender es que van en sentidos contrarios. Un incremento de A va a ser un decremento de B. Un decremento de A va a ser un incremento de B. Vamos a ver con ejemplos y con más detalle esto en el texto. Simplemente les estoy dando estas diapositivas como para poder ver de manera general las relaciones que tenemos que encontrar. Entonces, tenemos relaciones causales y relaciones correlativas. Lo que nos interesa determinar en los modelos causales es justamente esa causalidad, la causa-efecto que pueda brindarse entre estos términos. La relación correlativa tiene que ver con el hecho de que puede haber una relación entre dos variables que no sean necesariamente causalidad. Vamos a ver en los ejemplos que veamos, cuando se tiene que relacionar, por ejemplo, no dos variables, sino un parámetro a una variable. Cuando vemos que es un parámetro a una variable, entonces hay una relación correlativa. Existen dos tipos de ciclos. Primero, vamos a determinar lo que es un ciclo, y luego de que determinemos lo que es un ciclo, vamos a ver que existen dos tipos de ciclos, dos tipos de realimentación que tenemos que tomar en cuenta en todos nuestros criterios. El primero es un ciclo de realimentación positiva. Normalmente se le llama efecto bola de nieve. Es como si nos imaginásemos una bolita de nieve que va rodando por una colina, llena de nieve obviamente. Entonces, en cada vuelta que dé la bolita, esta va a tender a crecer más. Pero si se dan cuenta en este ejemplo, en algún momento tiene que haber el pie de la colina, el final de la colina, la falda de la colina.
tiene que terminar. ¿Y qué va a pasar con esa bola de nieve que ha crecido sin control? Va a terminar siendo destruida. Entonces, por eso se dice que los diagramas, perdón, que los ciclos de desalimentación positiva tienden a desaparecer. Tenemos los ciclos de desalimentación negativa, donde podemos identificar de alguna forma una tendencia a un objetivo, una tendencia al equilibrio. Estos son los que permanecen, estos son los que deberíamos encontrar más en el mundo, porque sabemos que tenemos organismos homeostáticos que tienden a la resistencia al cambio, tienden al equilibrio. Entonces, vamos a encontrar más de estos ejemplos que los ejemplos positivos. Sin embargo, el mundo real no es un modelo causal de realimentación negativa aislado o un modelo de realimentación positiva aislado, sino es una combinación de ambos. Entonces, cuando vayamos a identificar variables, ya para cuando tengan que hacer sus prácticas grupales, la idea es tratar de escoger adecuadamente los términos que van a utilizar para sus variables. Entonces, se puede listar, por ejemplo, variables cualitativas y cuantitativas, no hay ningún problema. Todo lo cualitativo se puede cuantificar, es la idea de los modelos, pero se podrían colocar como ejemplos ventas o estrés. Si se dan cuenta, ventas es cuantitativo, se pueden sumar ventas. Pero ¿cómo puedo sumar estrés? ¿Cómo puedo restar estrés? Entonces también vamos a determinar variables cualitativas dentro de los modelos que prácticamente van a jugar el papel de ser cuantitativas. Esa lista de términos o variables que vayamos a utilizar, siempre tenemos que revisarlas para poder ver si nos falta algo, si necesitamos quitar algo, si es crítico o no es crítico, etcétera, etcétera. Cuando escojamos los nombres para las variables, se tienen que utilizar sustantivos, no verbos. Esto depende, vamos a ver justamente cuando hagamos los ejercicios, que en algún momento necesitamos determinar algún tipo de acción. Por lo tanto, si utilizamos acción, debe ser un verbo. Entonces, por ejemplo, podría ser nuevos productos, pero no podríamos colocar desarrollar nuevos productos, a menos que sea una acción. Entonces, no podemos decir incrementamos nuevos productos, perdón, sí se puede decir incrementamos nuevos productos o decrementamos nuevos productos, pero no se puede decir incrementamos el desarrollar nuevos productos, decrementamos el desarrollar nuevos productos. Es incoherente. Estamos incrementando o decrementando una acción y eso está mal. Se puede decir ganancias, no se puede decir ser rentable. O sea, es más ser rentable, menos ser rentable, es más ganancias, menos ganancias, se entiende mejor. Entonces la idea es utilizar nombres más neutrales. Satisfacción en el trabajo, a decir inconformidad con el trabajo. Inconformidad con el trabajo podría representar lo mismo que satisfacción en el trabajo, en un contexto. El detalle está que cuando estamos negando algo, es difícil hacer incrementar o decrementar. Es difícil coherentemente. O lo mismo, moral en el recurso humano o mala vibra. Entonces tiene más mala vibra, menos mala vibra, o es mejor decir, hay más moral, hay menos moral. ¿Se entiende, verdad? Veamos la segunda presentación. Aquí tenemos algunos diagramas causales. La relación entre dos variables. A influencia en B. ¿Cómo lo hace? Vamos a determinar. Entonces, en este caso, consumo de alimentos versus peso. ¿Qué podemos decir? Que a mayor o a un incremento del consumo de alimentos, ¿qué va a pasar con el peso? Se va a incrementar. Es una relación positiva donde ambos van en el mismo sentido. Aquí tenemos un segundo ejemplo, la oferta y la demanda. ¿Qué sucede si incrementamos la oferta? La demanda se incrementa. Bueno, esto es un ejemplo, no necesariamente vamos a estar muy de acuerdo con esta relación. Esto es un poco conflictivo. Tenemos un tercer ejemplo. Prepararse para el examen de dinámica de sistemas. Cuanto más preparación haya, ¿qué va a pasar con el resultado? Lo mismo, se espera que esto ocurra, ¿verdad? ¿Qué pasa con la población y el recurso per cápita? El recurso per cápita viene a ser lo que el país gana y se divide entre toda su población.
Entonces, a menor población, ¿qué pasa con el recurso per cápita? Se incrementa. Entonces, esta relación causal es negativa. Menos de la primera es más de la segunda. Más de la primera es menos de la segunda. No es lo mismo dividir la densidad poblacional, vamos a ponerlo de esa forma, en la China, en la India, que en Bolivia. O sea, una cantidad de territorio y una mayor cantidad de población. O en caso de Bolivia, una menor cantidad de población. Ahora bien, podemos conjuncionar ciclos. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema poblacional donde tenemos en la parte izquierda un ciclo positivo y en la parte derecha un ciclo negativo. ¿Cuál va a ser el comportamiento del sistema total? Si se incrementan los nacimientos, la población se incrementa. Pero si se incrementa la población, las muertes también se incrementan. Si la población se incrementa, los nacimientos también se incrementan. Y si las muertes se incrementan, la población se decrementa. Entonces aquí podemos ver que en esta relación de dos ciclos que están uniéndose, un ciclo positivo con un ciclo negativo, el comportamiento ya no va a ser solamente el previsto por el ciclo positivo, ni solamente previsto por el ciclo negativo, sino una mezcla de ambos. Aquí tenemos un ejemplo un poco más elaborado, donde tenemos variables como pedidos, producción e inventario, y la idea del comportamiento es que a mayor cantidad de pedidos, la producción se incremente. Si la producción se incrementa, obviamente vamos a incrementar el inventario. Si el inventario se incrementa, la producción se va a decrementar. Tenemos demasiado estocado, por lo tanto no necesitamos producir más. Y si esto ocurre, va a afectar también a la cantidad de pedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podríamos interpretar que existen dos ciclos. Una entre pedidos, producción e inventario y otra simplemente entre inventario y producción. Entonces podríamos ver que entre pedidos, producción e inventario podría ser un ciclo positivo, pero entre inventario y producción podría ser un ciclo negativo. Entonces también se puede mezclar de esta manera los ciclos. Aquí tenemos ejemplos más elaborados. Van a ser algo parecido los ejemplos o los problemas que yo les planteé y ustedes tengan que modelar según el arquetipo que ustedes consideren. Entonces les voy a dar una serie de textos que ustedes tienen que encontrar las variables importantes, identificarlas, relacionarlas y encontrar a qué arquetipo se adecua, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el efecto de una epidemia, donde tenemos la población, que es constante, significa que la gente no se va ni llega, o sea, simplemente está entre el nacimiento y la muerte. La enfermedad es muy suave para que los enfermos no dejen de hacer una vida normal y estos no se curan completamente durante el periodo de la epidemia, con ello se evita la reinfección. La población enferma y la sana se encuentran homogéneamente mezcladas. Entonces, si vemos este planteamiento de problema, se puede fácilmente representar un modelo causal que va a representar el comportamiento del sistema. Aquí tenemos el flujo de contagio, la población enferma y la población sana. Lo mismo con una casa de ballenas, tenemos una determinada población de ballenas y cómo va a afectar al comportamiento de la población de ballenas las muertes por pesca. Entonces se puede representar de alguna manera los nacimientos y las muertes en forma natural y las muertes por pesca para que de alguna forma afecte a la población de ballenas. Tenemos otro ejemplo que tiene que ver con los inventarios. De aquí unimos los pedidos, la producción, la demanda y los inventarios para que puedan relacionarse y aquí encontrar determinados comportamientos. ¿Alguna observación o duda hasta el momento? Ok, entonces, empecemos con nuestro documento principal, el modelamiento causal. Les había dicho que las anteriores presentaciones eran simplemente una forma generalizada de ver nuestro tema. Entonces, el tema que nos toca llevar tiene que ver con una modelación
vamos a empezar a modelar, pero vamos a modelar encajonados de alguna manera, no de forma libre. Nuestra modelación va a estar basada en patrones. A estos patrones les llamamos arquetipos, más precisamente arquetipos sistémicos. El modelamiento causal, que es un diagrama causa-efecto, una causalidad más un diagrama de influencias, el signo que vayamos colocando al final de la variable que es el efecto, constituye un modelamiento causal. Este es un lenguaje sistémico para que podamos determinar las interrelaciones que existen entre las variables. Es encontrar la estructura del sistema. La estructura del sistema es el modelo que lo representa. La estructura de la caída de cuerpos es una ecuación matemática, ecuación física, si quieren, una relación física, es una ecuación matemática. Entonces, esa es la estructura, la interrelación de variables. En nuestro caso, las estructuras que hallemos no van a ser relaciones matemáticas por ahora, sino van a ser relaciones conceptuales, gráficas, que nos representen visualmente la interrelación de las variables. La idea es que podamos lograr un conocimiento común de un problema complejo. Un modelo causal está intentando representar una teoría, un sistema real. ¿Qué aspectos tenemos que considerar para la modelación causal? Vamos a centrarnos en el siguiente tiempo en 4 elementos que tenemos que considerar como aspectos importantes para modelar causalmente. El primero es pensar en términos de relación causa-efecto. Siempre vamos a buscar la relación causa-efecto. El segundo es centrarse en las relaciones de realimentación entre componentes del sistema. Ahí vamos a empezar a buscar de qué forma estas variables causa-efecto se van relacionando como una especie de ciclos. ¿Qué tipos de ciclos se encuentran? Luego vamos a determinar los límites apropiados. El escoger una unidad de tiempo, por ejemplo, nos permite determinar un límite. ¿Cuántos retardos van a existir? ¿Qué cosas están dentro? ¿Qué cosas están fuera? ¿Qué se considera como parte del modelo del sistema? ¿Qué se considera como parte exógena, fuera de nuestro sistema? ¿Está bien? Empezamos por la primera, pensar en términos de relación causa-efecto. Cuando modelamos causalmente, tenemos que formalizar todas las variables o elementos del sistema y tenemos que encontrar las relaciones que existan entre ellos. Estas relaciones las vamos a representar mediante flechas entre la variable que de la izquierda hacia la variable de la derecha. En estas flechas vamos a acompañar un signo. El signo se coloca en la punta de la flecha. El signo puede ser positivo o signo negativo. Si tenemos un signo positivo, significa que la relación entre las dos variables está en el mismo sentido. ¿Qué implica esto? Que un incremento o un cambio de la primera va a producir un cambio en la segunda en el mismo sentido. El signo negativo obviamente simboliza que la relación está en sentido contrario. Entonces, un cambio en la primera va a demostrar un cambio en sentido contrario en la segunda. Si consideramos que A influencia en B, se puede representar como el ejemplo que aparece en el texto. Una flecha que parte de A, termina en B y de paso tiene un signo positivo. Si tiene un signo positivo significa que la influencia está en el mismo sentido. Entonces un incremento de A va a hacer que haya un incremento de B, un decremento de A va a hacer que haya un decremento de B. El ejemplo representa esto. Presa-predador. Mayor cantidad de presas, más predadores. Menor cantidad de presas, menos predadores. Si tenemos la relación ahora de que A influencia en B negativamente, podemos entender que un cambio en A va a producir un cambio en sentido contrario en B. El ejemplo, a más predadores, menos presas. A menos predadores, más presas. También les había hablado de otro tipo de relación que tiene que ver con que no hay un efecto directo causal entre las dos variables. Si recuerdan,
podemos tener que la aceleración de la gravedad va a afectar en forma positiva la velocidad de la caída. Pero podemos entender que la aceleración de la gravedad es una constante. Si bien no es una constante universal, varía en función de la altura que estemos o si estamos en la Luna o estamos en la Tierra, de cualquier manera, para nuestro estudio la vamos a determinar como una constante, un parámetro. Entonces, cuando se relaciona una constante o un parámetro con una variable, no es necesario colocarle un signo, porque la constante no va a hacer que incremente o decremente la segunda variable. Entonces, no es necesario colocar un signo. En este ejemplo estamos viendo que esta constante, que es la aceleración de la gravedad, la estamos tomando como si cambiase la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, si hay mayor aceleración de la gravedad, mayor velocidad de la caída, obviamente. Pero sabemos que es constante, entonces no va a afectar a la velocidad de la caída. Lo mismo sucede con el signo negativo. La superficie de un pueblo. Bolivia tiene una extensión territorial establecida. Claro que hace muchos años teníamos una extensión mucho más grande. ¿Qué implica? Si recuperásemos todo el territorio perdido de Bolivia, ¿afectaría la densidad de nuestra población? Sí. Si tenemos un poblador por kilómetro cuadrado actualmente, es un decir, y aumentamos nuestra superficie, entonces vamos a tener 0,5 de población en densidad por cada kilómetro cuadrado. ¿Qué pasa si entramos en guerras y perdemos territorio? O sea, se reduce mucho más del que está actualmente. Entonces nuestra densidad de población va a incrementarse. Ahora van a ser 2 o 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, de la misma manera se puede considerar el efecto de un signo negativo. Sin embargo, la superficie de un pueblo se la considera constante, por lo menos para un cierto tipo de estudio. Entonces, cuando hablamos de una constante o un parámetro, esta no tiene que relacionarse con un signo en la otra variable, porque el efecto no va a ser que lo aumente o lo decremente. Aquí tenemos un ejemplo donde mostramos claramente esto. La población es variable, los nacimientos es variable, pero la tasa de natalidad es una constante. La tasa de natalidad es un valor o un parámetro que no cambia durante nuestro estudio. Sí puede cambiar fácilmente en el tiempo. La tasa de natalidad actual es diferente a la tasa de natalidad de hace 10 años en Bolivia y es diferente hace 100 años. Pero para nuestro estudio, la tasa de natalidad es un parámetro. Y si se fijan, ¿cómo representamos cuando relacionamos con un parámetro? Es que no existe un signo en la parte de la punta de la flecha. ¿Cómo se lee esta relación? Ahora tenemos una relación de 3 elementos causalmente relacionados. ¿Cómo se lee? Entonces, aquí nos muestra que la población interactúa con la tasa de natalidad de una manera que incrementa nacimientos. ¿Cómo podemos ver que interactúa? ¿Qué es la tasa de natalidad? Si tenemos 100 de población, ¿tendríamos 100 nacimientos? No. La tasa de natalidad está actuando como una especie de filtro. Si el filtro fuese 10%, 0,1, entonces la población 100 va a provocar ¿cuántos nacimientos? 10. Entonces, esta tasa de natalidad está actuando como si fuese un catalizador, un filtro, que va a ser como una especie de embudo que va a influenciar la relación causal que existe entre estas dos variables. ¿Eso está claro? Entonces, el primer elemento era buscar las relaciones causa-efecto. El segundo que tenemos que encontrar o considerar es el encontrar relaciones de realimentación entre los componentes del sistema. Veamos en este sentido. Entonces, si tenemos relaciones, como en el ejemplo donde A influencia en B, B influencia en C y a su vez C influencia en A, tenemos una relación causal que está formando un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Es un camino más o menos largo que partiendo de un punto vuelve al mismo. Esa es la idea. Ahora bien, las influencias pueden ser todas positivas, las influencias pueden ser todas negativas, o las influencias pueden ser una mezcla de signos positivos y negativos. Esa es la idea.
Tenemos dos tipos de ciclos claramente representados. El primero que vamos a considerar hoy día es el ciclo positivo o ciclo de reforzamiento. ¿Está bien? Este ciclo tiene este arquetipo. Entonces, esta relación que estamos viendo como modelo establecido se llama arquetipo, donde tenemos una acción, tenemos un estado y tenemos un parámetro que nos va a delimitar de alguna manera la acción, va a restringir la acción. Entonces, en este ejemplo tenemos que a más interés existe más capital. Si tenemos un dinero en el banco, es un capital. Y este capital va a ir creciendo en función de la tasa de interés que nos proporciona el banco. Si tenemos 1.000 bolivianos y tenemos una tasa de interés del 1%, el interés que se va a generar va a ser un monto tal que se sume al capital. Si tenemos 100 de capital y tenemos una tasa de interés del 20%, va a generar un nuevo interés que se va a sumar al capital. Entonces, cada vez que este ciclo gire y gire y gire y gire, va a ir generando un valor en función de este filtro en el interés que va a sumar al capital. Y esto podemos representar este comportamiento en el tiempo como un crecimiento exponencial. Entonces, cada cierto tiempo esto va a ir doblando, doblando, doblando su tamaño y va a ir creciendo en el tiempo. Es un ciclo positivo, por lo tanto se lo representa con una bola de nieve rodando una colina. Ya saben que esto es destructivo. O sea, nos haríamos muy ricos, pero no podríamos utilizar el dinero. En 100, 200, 300 años, con el capital que hemos puesto en el banco, seríamos muy ricos, pero no podemos utilizar el dinero. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar de un ciclo positivo? Si yo pongo aquí población, aquí pongo nacimientos, y aquí tasa de natalidad, igual sería un ciclo positivo. Entonces, mi población va a generar nacimientos en función de la tasa de natalidad. Si tengo 100 habitantes, no voy a tener 100 nacimientos. Si tengo 100 habitantes, en función de la tasa de natalidad se van a generar una cantidad de nacimientos que en el siguiente ciclo va a incrementar mi población. Tengo 110 habitantes, en el siguiente ciclo, por la tasa de natalidad, va a generar más nacimientos. Ahora tengo 11 nacimientos. Tengo 121 habitantes. Estos 121 habitantes, por la tasa de natalidad, va a generar otros nacimientos y así sucesivamente voy a ir incrementando mi población. Mi población va a ir creciendo, creciendo, creciendo sin control. Por eso es explosiva. No va a haber espacio territorial que lo sostenga, la comida va a faltar. Es explosiva, es destructiva. Es un ciclo positivo. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de ciclo positivo? Vamos, habiliten sus micrófonos. Población y basura generada. Ya, en el lugar del estado de capital, ¿qué pondríamos? Población. Población. Y en el caso de interés, Basura generada. ¿cuál sería el parámetro? Cantidad que una persona produce de O sea, basura. ok. Entonces, a más población, de acuerdo a la cantidad de basura que produzca una persona, va a generar una basura generada. ¿Y esa basura generada va a hacer que haya más población? No, me equivoqué. No. Entonces, no está el ejemplo. Fíjense cómo nos engaña un poco la mente. ¿Se recuerdan cuando hemos visto que se llama modelo mental? La primera aproximación que tenemos de un problema, parece que lo hemos resuelto. Pero ¿qué hemos fallado ahí? Los términos que hemos utilizado. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta cuál sería el término correcto para utilizar. Porque fíjense que el ejemplo ha funcionado bien de su compañero hasta este punto, pero cuando la basura generada tiene que incrementar la población, ahí ya no sirve. No porque tengamos un montón de basura en las calles tenemos más población, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría con la contaminación, por ejemplo? ¿La basura generará más contaminación? Ya podría variarse mejor, o sea, podría variarse el ejemplo y iríamos a una estructura de sistema un poco más real. ¿Alguien tiene otro ejemplo?
podrían ser los perritos de la calle que no están esterilizados. Ya, en vez de capital, ¿qué tendríamos? Perritos callejeros. O sea, perritos en la calle, perritos callejeros. En vez de interés, En vez, serían tal vez las crías que tiene cada perro que puede tener. ya. Y en el lugar del parámetro, Es como la tasa de natalidad de, de los perros callejeros, digamos. ok, entonces, aquí tenemos perros en la calle, por la tasa de natalidad de los perros callejeros tenemos más crías de perros callejeros, estas crías hacen que haya más perros callejeros y a su vez, generados por la tasa de natalidad, va a generar más perros callejeros en el siguiente ciclo, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un ciclo positivo. ¿Está bien? Otro ejemplo. Es un poco difícil, entiendo, o sea, es normal. En la clase presencial hubiese ocurrido exactamente lo mismo. Cuando empezamos a considerar el modelar sistemas, es el primer choque que tenemos, o sea, el tratar de entender cómo funciona, cómo se relaciona, cómo encontramos las variables. Pero se van a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando en las clases, en la materia como tal, de que se va a hacer más natural para ustedes el encontrar ejemplos. Donde volteen hay un ejemplo, donde miren hay un ejemplo del sistema. Y es fácil encontrarlos. No importa ahora, vamos a frenar ahí. Vamos a volver con esta parte, porque estamos un poco excedidos en tiempo y quiero pasar un poco a la etapa de preguntas. Vamos a volver con el ciclo positivo. Voy a tratar de ejemplificar o buscar otra herramienta para poder dibujar para la clase del jueves y poder mostrar estos tipos de relaciones positivas. Ustedes vayan pensando en este esquema y qué ejemplos podrían dar. Vamos a empezar el jueves ejemplificando ciclos positivos directamente. Entonces todo el mundo tiene que empezar a buscar ejemplos y empezar a participar. ¿Está bien? También pueden adelantar para el jueves lo que vamos a ver como ciclos negativos. Los ciclos negativos tienen este arquetipo y tienen este tipo de relación y donde se puede ejemplificar. Entonces, el día jueves vamos a concentrarnos solamente en ciclos positivos y negativos. Vamos a hacer un montón de ejemplos, vamos a intentar hacerlo, pero quiero que los ejemplos salgan de ustedes, tal como han surgido de sus compañeros. No significa que si está mal no lo planteen. Es bueno, o sea, la primera idea que tengan, plantearla, y en función de eso yo les voy diciendo qué está fallando, o cómo debería ser, o qué le falta, no sé, y todos van aprendiendo. Esa es la idea. ¿Está claro? Entonces, como avance, me parece suficiente hasta este punto. Vamos a ir considerando un avance un poco medido, pero que se vaya entendiendo. Pasaríamos un poco al momento de las preguntas para que tenemos como todavía 5 o 6 minutos para que podamos, no sé, sacar alguna duda que haya de ustedes. Les escucho. ¿No hay nada? Porque no se haga pesado, voy a dejar de grabar.